Voy a compartir pantalla. Fíjense que quiero preguntarle algo. Para el mensaje positivo, usted me dijo que escribiera algo referente a el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar de nuevo desde aquí. Tenemos estos datos ya con formato de tabla. Y lo que hicimos el día de ayer fue simplemente venir aquí y combinar estas dos funciones. La función izquierda y la función encontrar. Voy a hacer un breve repaso aquí. Voy a tener otra hoja. Vamos a poner algún nombre. Bueno, imagínense que tenemos esta cadena de texto aquí. Todo está pegado. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa cadena de texto? Aquí voy a poner esta función derecha. Aquí función izquierda para ejemplificar qué es lo que hacen. Y aquí, por último, la función encontrar. Miran mi pantalla, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, si yo utilizo la función derecha, vengo aquí, fórmulas, texto, derecha. Se abre el siguiente recuadro, ya lo vimos ayer. El texto lo tengo en la celda A2, esta cadena de texto. Quiero buscar, vamos a ponerle 10 caracteres. 7 caracteres. Aquí podemos ver siempre, esa es la ventaja de tener este recuadro aquí, que tengo la vista previa de la función. En este caso, me va a dar el apellido, Barrios. ¿Y cómo opera esta función? Cuenta todos los caracteres en la cadena de texto. En este caso, bueno, para saber cuántos caracteres hay, tengo otra función, que no la mencioné, pero la podemos buscar aquí. Debería ser una especie de contar. Aquí está. El largo se llama la función. Simplemente me da el número de caracteres en una cadena de texto. En este caso, para A2, tengo 21 caracteres. Ponerle aquí función largo. Y bueno, entonces tenemos aquí función derecha. Lo que me da es esto. La cadena de texto, 7 caracteres. ¿Qué es lo que hace? De esos 21 caracteres me va a dar los primeros 7, pero de derecha a izquierda. Es decir, en orden inverso al orden que leemos normalmente nosotros. ¿Qué va a pasar si yo utilizo izquierda? Va a ser lo mismo, pero en orden inverso. Me va a decir cuántos caracteres, pero de izquierda a derecha. Entonces, ¿dónde empieza la cadena de izquierda a derecha? Desde aquí y me selecciona esto. Con derecha, pues, ¿dónde empieza de derecha a izquierda? Pues desde aquí, desde S en Barrios. Entonces, hace el orden inverso. Y la función encontrar, ¿qué es lo que hace? Simplemente vengo y el texto buscado. Lo puedo tener en alguna celda. De hecho, lo voy a poner aquí. Vamos a ponerle aquí esto. Mejor lo voy a mover para acá abajo. Y esto también. Yo puedo, miren, mover así las celdas de ser necesario para que haya una separación. Texto buscar, vamos a poner aquí. Que me busque el primer nombre. Entonces, una vez más, encontrar. Vengo yo, el texto buscado puede estar en una celda. Si no está, pues yo lo puedo escribir aquí. Y va a dar lo mismo. Primero lo vamos a tener en una celda, digamos aquí en C2. Y dentro del texto, esta celda. También podría no ser una celda, sino una cadena en específico.
En número inicial quiero saber el carácter a partir del cual se iniciará la búsqueda. Si yo le pongo, o sea, puedo variar la posición, por decirlo así, de búsqueda. En este caso, si yo lo omito, el primer carácter de dentro de texto, es decir, lo que hay aquí, va a tener la posición 1. Si yo aquí yo lo puedo cambiar, le diría 0 o algo así. En este caso no lo voy a cambiar y miren, me da el resultado, pues el índice 1. Es un índice. Entonces, ¿cómo yo puedo combinar esas dos funciones, izquierda o derecha, con encontrar para hacer lo que estaba haciendo ayer? En primer lugar, utilizo izquierda con la columna nombre completo para que me abarque caracteres de izquierda a derecha. Entonces aquí Juan Pérez López, ¿cuál va a ser la posición 1? La J. Y de ahí para adelante, de izquierda a derecha. ¿Y cuántos caracteres? Eso lo voy a encontrar con esta función, valga la redundancia, con encontrar. Entonces le estoy pidiendo, encontrame el espacio en nombre completo, el primero que haya, y esa va a ser el número de caracteres porque corresponde a la posición. Vamos a buscarlo aquí. Voy a modificar esta cadena y le voy a poner ahora un espacio aquí y otro espacio aquí. Miren, ahora la función largo ya no tiene 21 caracteres. Ahora tiene 23 porque un espacio también es un carácter. Entonces vamos a buscar. Yo les dije, puede ser o poner texto aquí también. Incluso podría poner texto. Bueno, creo que aquí sí no me lo va a reconocer. Sí, me lo reconoce también. Pero dejémoslo en una celda. C2, A2. Y entonces, si yo quisiera el primer nombre, yo sé aquí que son 7 números, pero si no lo supiera, lo puedo encontrar también de la siguiente manera. Vengo aquí, encontrar, le puedo poner. ¿Qué texto he buscado? Busco un espacio dentro de A2 y aquí el número de caracteres sería ese. Parece que no varió, pero si yo le pongo el -1 le estoy restando el espacio. ¿O cómo podría ponérselo de otra forma? Vamos a ver. Bueno, creo que podemos ver la función paso por paso. Eso se puede hacer. ¿Cómo? Yo vengo aquí a fórmulas y bueno, podría poner evaluar fórmula en alguna celda. Vamos a darle evaluar fórmula. Esto va a abrir este recuadro y miren lo que pasa. En A11. Ah, no, no estoy en A11. Vamos a la función en A8. Clic en el botón evaluar fórmula. Está abajo ese símbolo de advertencia que es comprobación de errores. En la pestaña de fórmulas. Entonces lo que hace, yo tengo esta expresión. Izquierda A2. Entonces, caracteres de izquierda a derecha en la celda 2. Que dice Horacio Enrique Barrios. Y aquí yo le pongo encontrar el número de caracteres. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si lo voy a evaluar, o paso a paso para entrar. A2. La cadena A2, aquí le está accediendo, miren, es Horacio Enrique Barrios. Luego, paso a paso. Démosle evaluar. Miren. Izquierda A2 se sustituye por Horacio Barrios. Y luego encontrar, tengo el espacio. Y que el espacio me lo encuentre dentro de la cadena Horacio Enrique Barrios, que también es A2. Es decir, estoy sustituyendo valores aquí. Cuando lo evalúa, eso me da la posición 8. ¿Por qué? Ustedes cuenten. Horacio tiene 7 letras. Entonces, el siguiente después de Horacio, la última O, es el espacio que corresponde a la posición 8 del arreglo o la cadena de texto. Entonces, esa posición se puede interpretar como el número de caracteres aquí en izquierda. Entonces, buscame, devolveme, mejor dicho, para izquierda, los primeros 8 caracteres de esa cadena que dice Horacio Enrique Barrios. Entonces, el resultado sería Horacio con un espacio al final. Por eso yo
en la fórmula de ayer le restaba el -1 para que no me incluya el espacio. Entonces, lo vamos a comprobar aquí. Y tengo izquierda. Y si yo pongo aquí larga de esta función, pues son 8 caracteres. Sin el espacio, miren. No, con el espacio, miren. Aquí no le estoy poniendo un -1. Ahora, si le doy -1 aquí, ahora tengo 7 caracteres que ustedes cuenten las letras de este nombre. Con 7. Espero que con esto quede un poco más claro lo que estábamos haciendo ayer con esta fórmula de izquierda y encontrar. ¿O les gustaría que repita algo todavía? Individual como, Michelle. Aquí yo no lo hice individual. Esa es la ventaja de la tabla. Mire, ya me rellenó todas las demás. No estuve cambiando ahí. ¿O a qué se refiere con individual? ¿A eso o a otra cosa? Ah, bueno, sí. Entonces lo mismo, podríamos ver, evaluar la fórmula aquí. Y tengo izquierda, nombre completo, encontrar, espacio, nombre completo, -1. Se evalúa. Juan Pérez López es aquí. Porque corresponde a la primera fila. Evaluar otra vez. Juan Pérez López también aquí dentro de encontrar, -1. Eso da la posición 5 -1. Encuentra el primer espacio. ¿Dónde está el primer espacio en esta cadena? Juan Pérez López. ¿En qué posición? 5. Correcto. Entonces, si yo le pusiera izquierda de Juan Pérez López con 5 caracteres, ¿qué me tiraría? ¿Juan solamente o Juan con un espacio? Juan espacio. Correcto. Entonces, yo quiero evitar eso y por eso le resto aquí el -1. Esa es la razón de ser de ese -1. Entonces, al final me da 4. Y entonces los primeros 4 caracteres de izquierda a derecha de esta cadena de texto son J-U-A-N, Juan. Entonces ahí da el nombre, el primer nombre. Y entonces yo puedo aprovechar eso con esta fórmula que ya se autorrellenó cuando yo escribí esta primera fórmula. Y miren, aquí tengo todos los demás nombres sin espacio de todos los empleados. Entonces con eso solventamos esa situación si nos pidieran el primer nombre. Primer apellido, podríamos hacer algo similar. Vamos aquí, lo vamos a autoajustar la ancho columna. ¿Cómo cambiaría si nos piden el primer apellido? Pues puedo siempre utilizar izquierda. Y el texto del que quiero extraer los caracteres es este. Y luego el número de caracteres podría encontrarlo con una función encontrar, donde yo busco el texto, espacio. No, no, no saldría así. Tal vez utilizando derecha. ¿Cuál es la ventaja de derecha? El texto que busco es este, Juan Pérez López y el primer apellido. Luego pondría, vamos a ver si con encontrarlo podría hacer. Sería el primer espacio, pero eso me daría más bien el segundo apellido. Vamos a ver qué nota si lo hago así. Bueno, no salió como quería. Aquí sí, López, pero vamos a ver Torres. Aquí EZ Díaz. No está correcto. Entonces borramos. Y para quitar todas estas, pues simplemente tendría que seleccionarlas todas y darle suprimir o borrar en el teclado. Entonces, ¿cómo obtendríamos eso? Vamos a introducir una nueva función.
Siempre de texto. Vamos aquí a texto y, bueno, vamos a probarla primero aquí. Esta hoja que estoy haciendo también se la voy a dejar ahí cuando suba al final de la semana este archivo ya completado. Entonces vamos a utilizar la función extraer. O extrae creo que se llama. Entonces vamos a ver texto. Se llama extrae. Voy a corregir aquí. Entonces, en texto buscamos extrae y vamos a ver qué argumentos tiene. Tiene el texto, es decir, donde yo quiero extraer ciertos caracteres y puedo extraerlo desde una posición inicial y el número de caracteres que quiero extraer. Ajá. Entonces veamos para este ejemplo, para ejemplificar la función. El texto va a ser la celda 2, donde tengo mi nombre. Posición inicial, digamos que quiero desde la posición 7. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la primera posición? Siempre es 1, el número, el índice. Entonces, el primer carácter en texto es 1. Entonces aquí, aunque fuera un espacio, lo que sea, siempre la posición es 1. Y la posición 1 correspondería a un espacio. Entonces, para probar, digamos que la posición 5. ¿Y cuántos caracteres? Unos 5 también. Entonces me da solo esto, miren esta porción. Vamos a aceptar. Obviamente, esto tiene 5 caracteres, cuéntenlos. 4 letras y un espacio. También vale por un carácter. Entonces, ¿cómo podría usar esta función aquí? Para sacar el primer apellido podría ser. Entonces podría utilizar extrae y acompañarlo con lo que yo ya sé de encontrar. Algo así como una combinación. Bueno, algo similar a lo que dice aquí para el primer nombre. Todos con el -1. Solo Michelle, con el -1. Esa es la ventaja de la tabla. Mire que aquí yo solo hago la fórmula una vez. Andate, cipotilla, uñuda. Por favor, silencien su micrófono si no van a participar. Muy bien, aquí yo solo la pegué en la fila G2 y automáticamente, miren, en todas las filas. Esta es la nomenclatura de columnas en tabla. No me estoy refiriendo a una celda en específico. Me estoy refiriendo a toda la columna. Entonces, de manera dinámica, Excel ya asigna cada una fila a su correspondiente. Entonces vamos a hacer, como les digo, algo similar. Aquí tengo izquierdo y encontrar aquí. Entonces, izquierda y encontrar, se puede decir que es una función anidada de otra función. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí de la siguiente manera. Lo voy a poner en la barra de fórmulas. Ustedes, conforme vayan agarrando práctica, ahorita, bueno, no sé qué tan bien andan de fórmulas ustedes. ¿Ya habían utilizado fórmulas en Excel? Comenten ahí en el chat qué funciones habían utilizado. Muy mal, suma. Suma, promedio tal vez. Y ordenar. Las de matemática, como las más comunes, esas que les enseñé. No, ojalá, suma, solo suma. Solo suma. Bueno, sí. La idea es, obviamente no las vamos a ver todas, ¿verdad? Pero podemos ver algunas de texto. Ahorita estamos con unas de texto. Luego vamos a ver algunas, tal vez matemáticas, las más sencillas, que son promedio, puede ser. No, promedio es estadística. Entonces, en estadística, vamos a ver qué tenemos. Tenemos promedio. La que sí voy a enseñar aquí de estadística, que es muy importante, es esta contar y contar sí. Y también sumar sí, es muy importante. Entonces, esa la vamos a enseñar esta semana. Posiblemente mañana o el jueves. Entre otras. Pero lo que les preguntaba así de cómo andan en funciones es porque, bueno, ustedes ahorita que si están empezando, por eso preguntaba, lo mejor es que ustedes vengan aquí a fórmulas e inserten la función para que miren cómo va el argumento aquí, la posición aquí, cuál argumento es obligatorio o es opcional ponerlo y qué significa cada uno. Pero conforme vayan agarrando práctica, ustedes pueden simplemente venir de un solo aquí a la celda donde van a trabajar, empezar con el igual y empezar a typear la celda.
Entonces, en este caso, voy a utilizar extrae. Y ustedes, cuando estén escribiendo aquí su fórmula, ven que tira las sugerencias, Excel. Y si yo encuentro una sugerencia que coincide con lo que quiero hacer, en este caso, miren, yo quiero extraer, entonces con la flecha del teclado puedo desplazarme. Y cuando yo esté encima de la función que quiero utilizar, yo le doy a la tecla Tab de mi teclado. La tecla Tab es esta, miren. Generalmente está encima de la que ustedes utilizan para cambiar entre mayúsculas y minúsculas, el bloqueo de mayúsculas. Va a variar en la distribución de los teclados, pero generalmente está así como lo pueden ver en pantalla. Aquí está el botón de mayúsculas y minúsculas, bloquear mayúsculas y minúsculas, y aquí arriba debería estar el botón Tab de tabulación. Perdón, puede aparecer como dos flechas. Sí, también puede parecer como dos flechas en sentido opuesto. Sí, también así. Eso para ir agilizando nuestra escritura en el teclado. Miren, yo aquí solo pongo igual, empiezo, extrae, me desplazo y tab. Y ya me autocompleta eso. Entonces, vamos a encontrar el primer apellido. ¿Cómo lo hago? Primero ocupo un texto. Obviamente, una vez más, selecciono la columna nombre completo. Ese es el texto que voy a estar analizando. Luego punto y coma para separar el argumento. Y ahora la posición inicial la vamos a... No puedo poner una posición inicial estática. O sea, podría poner uno. No, perdón. Uno se referiría a la inicial de cada uno de estos nombres. Pero, por ejemplo, Juan Pérez. ¿Cuál sería la posición inicial del primer apellido? Sería Pérez, ¿verdad? ¿Cuál es la posición? ¿En dónde empieza Pérez? ¿En qué posición? ¿Alguien tiene 6. alguna idea? Correcto, 6. 6. De Juan y el espacio son 5, entonces Pérez, 6. Pero ¿qué pasa aquí con María Gómez? ¿Qué posición sería? 7. Correcto. Contamos Ajá. los caracteres. Sería 7. María más un espacio son 6 caracteres. Entonces, ¿qué? ¿Sí? Entonces no puedo poner una posición inicial fija. Debe ser dinámica. ¿Y cómo la encontraría dinámica? Una vez más, utilizo la función encontrar. Entonces, en encontrar, voy a guiarme otra vez por los espacios. Entonces, busco un espacio dentro del texto. Siempre el nombre completo. Y a eso le voy a sumar 1. ¿Entienden por qué? Recordando lo de ayer y lo que expliqué hace poco. Por el espacio. Correcto, por el espacio. Si volvemos a contar los caracteres, Juan Pérez López, ¿dónde está el primer espacio? ¿En qué posición? En la posición 5. Entonces, yo no quiero que me empiece en 5. Quiero que me empiece en 6, porque en la posición 6 es donde empieza el apellido Pérez. María Gómez, ¿dónde tiene el espacio? En la posición 6, el primero. Entonces, yo no quiero que me empiece en 6 y me cuente espacio, porque quedaría un espacio junto con el apellido. Quiero que me cuente uno más, porque entonces así yo me guío y a partir de ese espacio, la siguiente posición yo sé que es un carácter y que corresponde al primer apellido. Entonces, con eso tengo la posición inicial. Y obviamente, la posición final yo no puedo darle un número fijo. Tiene que ser dinámica porque ninguno de estos apellidos, de los primeros apellidos, tiene la misma longitud, es decir, la misma cantidad de caracteres para escribirlo. Entonces, otra vez utilizo encontrar. Entonces, creo que van viendo la utilidad de encontrar. Y para encontrar, siempre voy a guiarme de los espacios. Pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Siempre voy a buscar un espacio, pero esta vez ocupo el segundo espacio. Primero vamos a buscar siempre un espacio en Juan Pérez López y los subsiguientes, que yo no los escribo, simplemente aquí ya me hace, lo hace muy conveniente Excel, que pone la columna completa, arroba nombre completo. Y a ese encontrar, quiero
Ya está dentro del texto buscado. Y quiero un número inicial. Recordemos el tercer argumento. Y aquí ustedes incluso lo pueden ver de nuevo si yo le doy clic. Sí, creo que, bueno, debería salir. Básicamente se refiere al número inicial, o sea, la posición. Recordemos que la podemos cambiar. Entonces, esa posición no va a ser dinámica. Va a ser otro encontrar, debería ser. O sea, aquí se complica un poco, pero ya voy a explicar más a detalle. Sí, aquí falta el coma dentro de este texto. Cierro y más uno. Y luego menos. Encontrar. Busco el espacio. Dentro de B2. Menos 1. Entonces, se mira un poco, intimida un poco esta fórmula, ¿verdad? Porque tiene varias funciones anidadas adentro, pero vamos a evaluar la fórmula. Vamos a evaluarla. Entonces, miren, aquí están los apellidos, pero vamos a evaluarlo. Centrémonos en Juan Pérez López, en la celda B2. Le voy a dar evaluar. Y bueno, ¿qué tengo? Esto no se puede ver más grande, pero tengo extrae nombre completo. El primer argumento. El segundo argumento tiene que ser la posición inicial, donde quiero extraer los caracteres. Ya sabemos que es dinámica por lo que expliqué, ¿verdad? No todos los primeros nombres y los primeros apellidos tienen la misma longitud de caracteres, entonces no puedo poner un número en específico. ¿Cómo encuentro ese número? Lo encuentro con encontrar. Bueno, evaluamos primero aquí y evalúa Juan Pérez López. Démosle evaluar. Juan Pérez López. Ah, no, aquí lo está haciendo al revés. Démosle evaluar otra vez. Entonces, en Juan Pérez López, la posición inicial quiero que sea encontrarme el primer espacio de Juan Pérez López y añadímele 1. Entonces, Juan Pérez López, ¿cuál es la posición del primer espacio? Ya sabemos que es 5. Si le añado 1, es 6 y ya me ubico en la P de Pérez, que es donde empieza el primer apellido para este caso. Entonces, la posición final o el número de caracteres, no sé cuál es, porque Pérez tiene 5 caracteres, pero aquí tenemos una señora de apellido Méndez, por ejemplo, un señor de apellido Méndez que tiene 6 caracteres, o Fuentes que tiene 7 caracteres. Entonces, para hacerlo, para cuadrar esa posición final o el número de caracteres que quiero extraer, utilizo encontrar, pero lo utilizo anidada 2 veces. Primero le doy encontrar el primer espacio para Juan Pérez López. Ya sabemos que ese está en la quinta posición, pero cambio el tercer argumento. Miren aquí, tengo encontrar espacio del primer argumento, luego un punto y coma, Juan Pérez López, segundo argumento. Les dije que esa función tenía 2 argumentos obligatorios y un argumento opcional. Entonces aquí en esta tercera instancia donde escribo encontrar, utilizo los 3 argumentos. No, mejor dicho en la segunda. Miren, tengo encontrar, fijémonos el paréntesis, tengo espacio, que me busca el primer espacio dentro del nombre completo, que en este caso es Juan Pérez López, y la posición donde, o la posición inicial ya no va a ser el 1, es decir, no va a ser la J de Juan, la voy a cambiar. Y la voy a cambiar con este otro encontrar que se mira aquí. Entonces, una vez más, pongo encontrar el primer espacio y añadirle 1. Y le resto otro encontrar donde yo le digo encontrarme el primer espacio, pero restámele 1. Entonces ahí estoy como comparando. La primera posición del espacio es 5 en Juan Pérez López. Si yo le sumo 1 es 6.
Entonces aquí tendría 6 menos encontrar, donde es la posición completa menos 1, que sería 4. Para saber como la extensión del apellido. O sea, con eso estoy básicamente como el apellido. Vamos a evaluar. Y entonces, al final, todo eso me va a dar este número. 11 menos 5 menos 1. 6 menos 1, 5. Y entonces, al final tengo extraeme Juan Pérez López, desde la posición 6, los 5 caracteres, que son los correspondientes a Pérez. Este es el resultado. ¿A usted no le sale el nombre completo? ¿Cómo le sale? Le aparece la celda nada más. O sea, aquí en vez de nombre completo le aparece B2, por ejemplo. Bueno, tiene estos datos ya en formato de tabla. Si no los tiene, no le va a aparecer así con esto de las columnas, como nombre completo. Sí, asegúrese que está en formato de tabla. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente selecciona todos los datos. Y aquí en inicio, pues le da aquí, dar formato como tabla y elige algún estilo. ¿Cómo sé yo que está en formato de tabla? Cuando yo vengo y estoy adentro de los datos, pues me aparece aquí diseño de tabla, una pestaña extra. Y además de que tiene aquí el botón de filtro, cada uno de los encabezados de las columnas. Listo. A mí igual me parecía solo eso. A uno. Lo mismo le pregunto, entonces, ¿tiene la...? Ya le entendí. Pero entonces puede ponerlo como formato de tabla, ¿verdad? Sí. Sí, entonces vamos a, para ejemplificar un poco mejor, vamos a ponerlo aquí en estado de trabajo. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a poner igual y vamos a poner extrae. El texto es este. ¿Cuál es la posición inicial? Tengo que buscarla con un encontrar. Busco un espacio dentro de este texto. Y a eso le sumo 1. Sumo 1 y el número de caracteres, bueno, si le pongo 5, es esto. No puede ser 5. Entonces, ya la amplié esta de aquí. Veamos cómo utilizamos extrae. Extrae A2. Texto. Horacio Enrique Barrios. Posición inicial. Ya no quiero que sea el primer nombre, entonces la busco con encontrar. Busco el primer espacio, pero que me le añada 1 a eso. Y luego la posición final la utilizo en encontrar, donde yo busco un espacio. Otra vez A2. Y vamos a ver qué pasa si le pongo aquí menos 1. Me da Enrique. Es el segundo nombre. Aquí segundo nombre. Puede ser primer apellido, lo que sea. Pero busquemos aquí lo que evaluemos la función. Una vez más, tengo esta cadena de texto evaluada. Y eso me da la posición 8. El primer encontrar. Entonces, el primer espacio está en la posición 8. Horacio tiene 7 letras. Espacio es la posición de carácter número 8 en la cadena de texto. Y esa sería mi posición inicial en extrae. La posición final la encuentro. Bueno, 8 más 1 me dice. Y la posición final la encuentro con, otra vez, el primer espacio. Está en la posición 8. Y le resto 1. Entonces, 9, la posición inicial donde quiero que empiece. Ustedes cuenten, Horacio más el espacio son 8 caracteres. Enrique empieza en la posición 9.
que me extraiga los primeros 7 caracteres. Esto fue coincidental, la verdad, porque me dio el nombre, mi segundo nombre. Pero en caso que yo no sepa la longitud, tendría que hacer eso que les dije, que tengo que ponerle el tercer argumento y ahí tendría que poner otro encontrar. Bueno, creo que para más claridad podría ponerlo en varias líneas. No, no se puede. Entonces, número inicial, si yo vengo aquí, otra vez encontrar. El número inicial se refiere al carácter a partir del cual se iniciará la búsqueda. Entonces, yo no sé cuál es ese carácter. O sea, la posición exacta para cada uno de los nombres que tengo ahí listados. Pero lo puedo utilizar con otro encontrar. De la manera que lo estaba haciendo. Más lo vamos a copiar aquí. Esta es la posición inicial y el número de caracteres pues sería todo esto. Obviamente aquí hay que cambiar. Entonces aquí voy a poner a 2. Y aquí a 2. Ah, no, aquí me equivoqué. Vamos acá. Aquí tengo que poner otro encontrar. Y le tengo que restar otro encontrar. Recordemos que el argumento, el resultado de la función encontrar es un número. Entonces busco un espacio aquí también. A 2. También busco un espacio. A 2. Pero lo único que voy a hacer aquí es que le voy a sumar más 1. Le voy a restar menos 1. O no, aquí estoy mal. Quiero los paréntesis. Lo tengo aquí. Tengo encontrar aquí como segundo argumento. Esto se entiende, ¿verdad? Esta parte, por lo menos. Ya lo que había explicado de que el primer apellido va a empezar después del primer espacio, ¿verdad? Entonces, en vez de restarle 1, le sumo 1 a la posición. Eso sí se entiende. Ya lo habíamos explicado. Dígame, Michelle. Estoy leyendo su chat. Para el segundo apellido, sí, sería como el espacio 2. Pero la cuestión con encontrar es que encontrar, aunque usted tenga varios caracteres repetidos, por ejemplo, el espacio aparece 2 veces en estas cadenas. Una separación entre el primer nombre y el primer apellido y el primer y segundo apellido. Entonces el problema es que encontrar solo me encuentra la primera instancia. Y de izquierda a derecha, entonces sería la que salga primero. Entonces, podríamos hacerlo también para el segundo apellido, pero, como le digo, entonces tendríamos que hacer una fórmula similar a esta, que es la que estoy tratando de explicar, que espero se esté entendiendo. O, sí, el espacio de la izquierda más bien sería. El que está entre el primer nombre y el primer apellido. Por ejemplo, aquí usted tiene Juan Pérez López, tiene 2 instancias donde aparece el espacio. Lo tiene en la posición 5, luego 6, 7, 8, 9, 10 y en la posición 11.
Pero yo, cuando utilicé encontrar en esta fórmula, el resultado de esto es 5 menos 1. Pero solo el de este encontrar es 5. A pesar de que hay otro espacio en la posición 11. Entonces me va a poner el que esté más cercano. Es decir, el valor menor de posición. Podríamos utilizar derecha también. Y se invertiría, pero tendría que plantear la fórmula aquí. No sé si están entendiendo, la verdad. Más o menos. ¿Quieren que explique otra vez? Más o menos. Lo del primer nombre sí está claro, ¿verdad? Sí, lo del primer nombre sí. Ah, bueno. Entonces, ahora, lo del primer apellido. Extrae, ya sabemos que tiene 3 argumentos. Tiene el texto donde yo quiero buscar o extraer. Tiene la posición inicial, es decir, desde dónde quiero extraer, y tiene el número de caracteres. Eso también está claro, ¿verdad? Sí, eso también. Ajá, entonces aquí yo estoy planteando un extrae, pero con una función encontrar anidada. Si ustedes miran, yo tengo los 3 argumentos aquí. El primero es la columna, nombre completo. El segundo es este encontrar. Y este encontrar lo utilizo no con un menos 1, que le resto el espacio para encontrar el primer nombre, sino que le sumo un más 1 para que salte ese espacio y encuentre el primer apellido. ¿Dónde inicia el primer apellido? Es igual para todos. Todos inician después del primer espacio. Entonces aquí tengo la posición inicial cuadrada ya. Pero la posición inicial se complica, como pueden ver aquí con esta fórmula. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar un valor de encontrar, por ejemplo, si yo le pusiera nada más así, que me encuentre el primer espacio, y le reste 1, por ejemplo. Miren, está cortado aquí. Porque básicamente aquí lo estoy dando un valor fijo. Encontrarme el primer espacio de este nombre completo y restarle 1. Entonces, el resultado de aquí, este número va a ser variable, aquí va a ser 4 para Juan. Entonces, si ponemos extraeme Juan Pérez López desde la posición donde encontré el primer espacio más 1 y extraeme 4 caracteres. Lo siguiente para María Gómez Torres y los siguientes. Pero como pueden ver, no es el apellido completo. Porque lo estoy fijando el número y debería dejarlo dinámico. Entonces, ¿cómo yo lo pongo dinámico? Tendría que cambiar este último argumento, miren. No dejarlo solamente como menos 1, sino de la siguiente manera. Tendría que poner un encontrar donde yo cambie la posición inicial. El tercer argumento. Bueno, antes de eso, vamos a verlo aquí, en la hoja 2. Miren lo que pasa con encontrar. Vaya, aquí estamos buscando encontrar, miren. Que me busque C2 en A2. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a hacer encontrar C2 en A2, pero desde la posición inicial 1, pongamos. Ahí no cambia nada. Pero si yo le pongo 2, me dice valor, dice. Número inicial, 5, otra vez valor. Pero eso tiene que ver con el texto. Vamos a ver si lo pongo desde la 5 o pongámosle 7 o 9, de la posición 9. Me tira este error de valor. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo que me busque C2, que el contenido es Horacio, en A2, que el contenido es Horacio Enrique Barrios, pero desde la posición 9. Entonces cuenta las posiciones. Horacio son 7 letras, o caracteres, espacios, otro carácter, ya van 8. Enrique, ahí empieza, posición 9. Entonces me busca solamente en Enrique Barrios, desde esa posición. Y en esas posiciones no existe el texto Horacio, entonces por eso me tira ese error de valor.
Si yo cambiara aquí a Enrique, por ejemplo, ahí sí me lo tira, miren. 9. Esto viendo el tercer argumento de la función esa encontrar. ¿Entienden esta parte? Muy bien. Entonces, en ese sentido de que yo puedo aquí alterar la posición donde yo pueda buscar el texto, yo puedo hacer lo mismo aquí en esta fórmula. Y en vez de tener solamente el espacio y el nombre completo, yo le voy a agregar un tercer argumento aquí. Y el tercer argumento lo que va a hacer es encerrar las posiciones de manera dinámica. En primer lugar, me va a encerrar donde tengo el primer espacio más 1, que ya sabemos es donde empieza el primer apellido, y a eso se lo voy a restar la posición donde tenga el primer espacio menos 1, es decir, donde está el primer nombre. ¿Por qué hago eso? La posición donde empieza el primer apellido, en este caso, en Juan Pérez López, es la posición 6. ¿Y en qué posición termina el primer nombre? En la posición 4. Entonces yo hago la resta. O mejor dicho, desde la posición 6 puedo empezar a buscar en ese texto. Entonces va a buscar 6 caracteres, por ejemplo, o 5 caracteres, y así. Entonces voy a poner un nuevo argumento aquí, el tercero, y va a ser anidado, otro encontrar, donde voy a poner un espacio y el nombre completo. Luego cierro paréntesis y a eso le va a sumar 1. Y tendría que ponerle otro paréntesis. Tengo que encontrar nombre completo. Ajá, sí, está bien esto aquí. Más 1. Y a eso le voy a restar el encontrar otra vez de nombre completo. Ah, no, del espacio en el nombre completo. Menos 1 y cierro paréntesis. Entonces, observen este tercer argumento. Este tercer argumento es el número de caracteres que quiero que me extrae. ¿Y cómo lo cuadro? Con estas 3 encontrar. Tengo encontrar de espacio en nombre completo. Y aquí voy a variar la posición. Y la posición es esta misma. Tengo siempre encontrarme todo esto más 1, es decir, donde empieza el primer apellido. Y restarle esta función encontrar. Donde tengo, ¿dónde está el primer espacio? Menos 1, la posición del primer nombre. Entonces miremos aquí. Otra vez el evaluar. Extrae nombre completo y miren lo que está subrayado es lo que se va a evaluar primero. María Gómez Torres, por ejemplo. Entonces, de este texto, María Gómez Torres, ¿qué quiero sacar? Quiero sacar desde la posición inicial, que va a ser encontrada con esta función encontrar, donde yo busco el espacio y le sumo 1, eso ya lo entendemos. El resultado es, en este caso, la posición 6 más 1, que sería 7. María Gómez, María más el espacio son 6 caracteres, entonces en el posición 7 es donde empieza Gómez. Entonces aquí tengo este 7. Luego sigue la posición final, o sea, ¿cuál número de caracteres quiero sacar? Encontrame el espacio en María Gómez Torres. Y eso, encontrame en María Gómez Torres más 1. Esa posición sería una posición 6 más 1 son 7, donde empieza Gómez.
y le restas esto. Encontrar otra vez espacio y María Gómez Torres menos 1. Entonces sería 12 menos 6 menos 1. 5 caracteres. ¿Cuántos caracteres tiene Gómez? 5. Entonces extrae María Gómez Torres desde la posición 7 los 5 caracteres que corresponden a el primer apellido. Ahora sí, más o menos. Muy bien. Entonces, como les digo, estas funciones no las vamos a ver todas, pero tenemos que avanzar. Bueno, ya casi se fue la hora, pero otra función que podría interesarnos aquí, que también es útil de texto. Nombre en mayúscula y también vamos a poner nombre en minúscula. Y vamos a autoajustar el ancho de columna. Esas funciones son bien sencillas de usar. Simplemente vengo aquí a fórmulas, texto, y aquí está mayúscula. Simplemente tengo que ponerle un texto y es una simple función de formato. Esto es para simplemente venir a agarrar un texto y ponerlo absolutamente todo en mayúscula. Minúscula, pues es lo contrario. Y generalmente yo creo que, bueno, dependiendo de sus áreas profesionales, pero sea como sea, yo creo que esa función minúscula les puede servir bastante a ustedes. Sobre todo si ustedes están trabajando mucho con formularios, que la gente pone sus datos. ¿Y qué pasa? A veces la gente no se da cuenta y pone su número así. O su nombre lo pone todo en mayúscula. O vaya, el correo lo pone en mayúscula, la primera letra, tal vez porque lo introduje del celular. ¿Y qué pasa con los correos? Los correos ya sabemos que todos los caracteres tienen que estar en minúscula. Entonces yo podría utilizar esta función minúscula para dejarlo todo de esa manera. Y se preguntarán, ¿qué pasa si alguien escribe el nombre así, todo en mayúscula, todo en minúscula? ¿Habrá alguna función que me ayude? Y sí, sí la hay. ¿Qué es la siguiente función? Nombre propio se llama. Entonces, básicamente, mayúscula solo la primera letra. Yo lo puedo aplicar con estos, mire, con esta nombre en mayúscula, por ejemplo. Le damos a aceptar. Y aquí aparece el nombre tal como debería estar. Aquí le vamos a poner nombre propio. Esto de parte de funciones de texto. Entonces, les sugiero que practiquen con lo que hemos visto hoy para ver estas funciones de texto que son muy importantes. Y mañana empezamos con otro tipo de funciones. Vamos a empezar con las estadísticas, pero no tanto no, con las estadísticas no, vamos a empezar con estas, con las lógicas. Lo que son sí, es importante que lo conozcamos. También lo que les dije en estadística, la función contar sí es súper importante. Y sumar sí. Por allá de estar, sumar sí. Entonces, mañana les voy a subir a la carpeta de Drive otro archivo, así parecido a este, que tengo unos datos, pero van a ser datos distintos, ya datos numéricos, para empezar a ver lo que son las funciones estadísticas. Entonces, cualquier consulta estoy a la orden. Esperen la grabación más tarde, en horas de la tarde o en la noche, y que pasen buenos días. Muchas gracias, ingeniero, igual. Muchas gracias, ingeniero. Buen día.